En fin, eran prácticas que el maestro pues realmente era reacio a esa capacitación. Era muy difícil, yo les digo, yo entré a trabajar a Puebla en 1976 y en 1982 iniciamos en Puebla, creo que fuimos pioneros, digo, salvo aquí en el distrito, ¿no? Porque en esa época estaba el Centro de Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio, que era la entidad que se encargaba de capacitar a todo el magisterio poblano, del país. Estaba la ARMO, que era la Administración Rápida de Mano de Obra, que estaba en Avenida de las Granjas, ahí pasando la Glorieta Camarones. Ahí se capacitaban los directores de empresas de este país. No había tantas instituciones capacitadoras y por alguna razón en Puebla empezamos a capacitar al magisterio poblano, empezamos a juntarlo en academias, que no se hablaba de academias. Ahí me hicieron coordinador estatal de toda la orientación educativa y vocacional, ya estaba estudiando en la psicología. Entonces nos juntamos con los orientadores, los trabajadores sociales o trabajadoras, con prefectos médicos, y empezamos a tener responsables de las diferentes asignaturas de español, matemáticas, física, química, inglés, etcétera, para tratar de unificar criterios y empezar a capacitar al magisterio, al menos en esa época poblano. Y de ahí nos invitaron a colaborar, bueno, a darles nuestras experiencias en la SEP de Nuevo León, de Tamaulipas, para explicarles lo que estábamos y cómo estábamos haciendo. En 1984 viene otra reforma con el señor don Jesús Reyes Heroles, que era secretario de Educación, y él quiso hacer toda una reforma educativa parecida a la de ahora. Pensamos que estaba muy adelantado a su tiempo y lo que él quería era, ya estaba la federalización de la educación, él ya se había firmado el decreto de descentralización y desconcentración administrativa en el gobierno de López Portillo, y se forman las delegaciones estatales, pero no había una desconcentración, había una descentralización nada más. ¿En qué se traducía? Que el maestro que vivía en Tatacuatla, en la Sierra Norte de Hidalgo, tenía que venir aquí a la ciudad por un préstamo, una credencial, una licencia, etcétera, y pues se gastaba ahí todo su dinero. Entonces ahora hicieron regionales, empieza ese proceso en 1976, inicia. Entonces, bueno, pues el maestro empezó ya le empezamos a acercarle los servicios a los maestros, y en esas andábamos cuando pues Reyes Heroles nos junta, ¿ya?, en todo el país, y su reforma era a base de proyectos estratégicos. El proyecto estratégico 01 era para directores, todos los directores del país tuvieron que reunirse para ponerse de acuerdo. ¿Ya? El 02 era subdirectores, 03 era coordinadores, 04 maestros de español, el 05 de matemáticas, el 06 física, química, etcétera. Eran proyectos estratégicos, y la idea era que cada escuela, cada municipio, cada escuela, los maestros revisaran su diseño curricular y propusieran un modelo curricular de acuerdo a los intereses y necesidades incluso de la región. Por decir algo, nuestras hermanas indígenas o indígenas de Mazahua, por ejemplo, ellos dicen, nosotros queremos que nos den el Zoque Popoluca, en lugar de inglés. No era obligatoria la enseñanza del inglés, era lo que quería la institución o la escuela con respecto a los idiomas, por ejemplo, incluso los contenidos. El maestro por primera vez empezó a diseñar sus propios modelos curriculares de la escuela, de la institución y de la región. Se hicieron los locales, regionales, nos fuimos al nacional, llevamos nuestros programas, todo iba bien, y se muere don Jesús Reyes Heroles. Y ahí se quedó todo ese trabajo de años, ahí se quedó. Hasta 1992, cuando entra el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y entra la maestra Elba Esterra, cuando el profesor Jongitud deja vanguardia revolucionaria en esa época, y entra la maestra al sindicato como secretaria general, hacen la siguiente, según reforma, que tampoco fue reforma, del 92,
que se le conoció como los acuerdos de Chetumal. Y ahí, ahora sí, se les dijo al maestro, ya no eres maestro, primero. Segundo, ya no vas a reprobar a ningún alumno. Todos los niños de 5 años a preescolar, de 6 años a primaria, y los que no, bueno, pues que se vayan a las diferentes ofertas educativas que hay, ¿no? Es decir, los niños que por alguna razón no lograron entrar a esa edad, bueno, pues tendrían que estudiar en la Escuela para Trabajadores o en el INEA o algo así. Entonces, la siguiente reforma fue la del 92 y es el antecedente de lo que ahora conocemos como el modelo constructivista, como que el maestro ya ahora sí investiga con sus alumnos, ya juega, ya no es maestro, ya no puede reprobar, ya no podemos tener repetidores, y se hablaba pues obviamente para la calidad de la educación. En el 94 ustedes saben que viene el Tratado de Libre Comercio y empezamos a hablar en este país de calidad de la educación. No se hablaba de calidad. Se hablaba de calidad en el ámbito organizacional o empresarial con los famosos gurús de la calidad, con Deming, con Yuran, con Ishikawa, ¿verdad? Con los famosos círculos de calidad, el cero errores, el cero defectos, el hazlo bien a la primera. Pero pues eso se pensó que se podía llevar a las escuelas hasta a partir del 94. No fue posible, nos costó un poquito de trabajo. Y cuando entra el gobierno de Felipe Calderón con sus famosas 100 escuelas de calidad, es cuando empiezan pues a meter a las escuelas en el sentido. Hasta el 2000 los maestros no asistían a clases. ¿Qué pasó? Bueno, simplemente a partir del 2000 el gobierno federal empieza a organizar y a reestructurar toda la parte administrativa de la Secretaría de Educación Pública y se les dice a todos los maestros, a partir de ahora me vas a entregar tu acta de nacimiento original, tu título, tu cédula, ¿verdad? Tu certificado de licenciatura o lo que tengas. Obviamente ahí salieron todos los documentos apócrifos, salieron pues todos los que no tenían estudios, y bueno, ahí se les dijo, ¿no? O cárcel o renuncia. Si les fue bien, creo que no sé si meterían a alguien a la cárcel, ¿verdad? Pero pues mejor dijeron mucho, renunciamos, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir del 2000 viene la siguiente reforma educativa, el modelo educativo ahora por competencias, que fue una instrucción de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, y este modelo educativo por competencias no sustituye al modelo constructivista de 1992, sino que ahora estamos trabajando por competencias. Eso es a partir del 2000. Y empieza la calidad. En el 2004 viene la reforma, que tampoco fue reforma, pero bueno, una reforma en educación preescolar. En el 2006 fue primaria y secundaria, en el 2008 fue educación media superior y todavía un ajuste más en el 2010 en educación media superior. Y eso es lo que tenemos hasta ahorita, una idea de calidad en la educación. Y el maestro tuvo que regresar a las aulas a partir del 2000 y nosotros lo conocemos como el boom de las maestrías. ¿Por qué? Porque obviamente los maestros empezaron a estudiar su maestría y empezaron a regresar. Los jóvenes, los viejos son reacios a seguir estudiando, piensan que lo saben todo. Y son situaciones en las que esa mentalidad, ese paradigma de los maestros viejos que creen que todo lo saben, ¿verdad? Que ¿qué me vas a enseñar tú? Y pues llegan los instructores jóvenes y ¿qué me vas a enseñar si yo lo sé todo? Y decimos, sí lo sabes todo, pero ¿por qué no lo aplicas? ¿Por qué seguimos teniendo al día de hoy más de 10 millones de analfabetas en el país? Y esos 10 millones se están arrastrando desde hace más de 3 sexenios. Cuando era secretario de Educación, Ernesto Zedillo dijo que había 10 millones de analfabetas. 6 años después, Josefina Vázquez Mota dijo que había 10 millones de analfabetas. 6 años después dijo Reyes Tamés que seguía habiendo 10 millones de analfabetas. Cuando entra Enrique Peña Nieto en campaña, él dijo que había 6 millones de analfabetas. Y en esa época el rector, el doctor Narro, dijo que había 4 millones, el rector de la UNAM dijo que había 4,5 millones de analfabetas. Entonces decíamos, bueno, pues si se trata de un concurso, pues vamos a matar a todos los pobres y ya no hay ni pobres ni analfabetas, ¿no? Pero bueno, ahí están, y ahí lo seguimos teniendo. ¿Por qué lo seguimos teniendo? Porque la deserción escolar
En educación primaria se sabe y se espera que 1 de cada 10 niños no va a terminar la educación primaria en este país. ¿Tenemos retos? Claro que tenemos retos. Ahí están los 10 millones de analfabetas, que es una vergüenza para nosotros. ¿Qué hemos hecho en 3 o 4 sexenios? ¿Qué hemos hecho en más de 30 años? ¿Conservarlos? Entonces, aquí yo hablaría, en este caso, para mí hay una corresponsabilidad en el maestro y hay una coparticipación en el maestro. Si queremos buscar culpables, en psicología decimos nunca los vas a encontrar, eso está claro. Pero sí hay una corresponsabilidad y el maestro tiene mucho de culpa en esto. Hay una investigación que se hizo en el 2006 con el Instituto Mexicano de la Juventud, con todos esos desertores, porque bueno, uno de cada 10 niños deserta en educación primaria. Los que entran a primaria, ¿verdad? Los que entran a secundaria, el 50% de los estudiantes de secundaria de este país terminan sus estudios oficiales formales. De ahí se van pues a la informalidad, en fin, a trabajar, etc. Y todavía es peor, en educación media superior, los alumnos que entran a las prepas, CEBETIS, CONALEPS, etc., el 50% deserta durante el primer